Hola a todos, amados hermanos, Dios los continúe bendiciendo grandemente. Dios bendiga a la familia unida en Cristo. Continuamos con las temáticas bíblicas, específicamente el mensaje de los profetas en cuanto a la salvación. Junto con la advertencia de castigo, los profetas también prometieron salvación, el tema de esta lección. Primero, el pueblo necesitaba salvación de su cautividad para volver a su país. Pero más que eso, necesitaba salvación del pecado para no continuar desobedeciendo al Señor. Por último, Dios les promete salvación del sufrimiento y de la muerte para que compartieran su gloria para siempre. En cuanto al primer aspecto, la salvación de la cautividad, Dios cumplió su promesa de esta salvación a partir del año 539 a.C., cuando se les permitió a los judíos regresar de Babilonia a su patria. No todos regresaron de una vez, pero durante los siguientes 100 años reconstruyeron el templo y los muros de Jerusalén. Como segundo aspecto tenemos la salvación del pecado. El segundo paso de la promesa de Dios fue la salvación del pecado. Cuando los judíos regresaron a su país, procuraron mucho más que antes, y esto fue seguir la ley de Dios. No cayeron más en la idolatría y comenzaron de nuevo a ofrecer sacrificios de animales en el templo. Los judíos más fieles, llamados fariseos, procuraron salvarse siguiendo la ley, pero Jesús los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, según Mateo 23:27. Todos los esfuerzos de los fariseos no fueron suficientes para obtener la salvación del pecado. Solo Cristo puede hacerlo, y el que confía en Él logra perdón de los pecados y liberación de la esclavitud del pecado. Cristo nos da una nueva vida y nueva fuerza, con la cual ganamos victoria sobre el pecado. Como tercer aspecto, tenemos la salvación del sufrimiento y de la muerte, pero aunque somos el pueblo de Cristo, nuestra salvación no está aún completa. Todavía tenemos que enfrentar enfermedades, sufrimiento y muerte en este mundo. Esperamos el día cuando Cristo vuelva, cuando recibiremos nuevos cuerpos y la tierra y el cielo serán renovados. Luego viviremos en la presencia y gloria de Dios para siempre. Qué gran gozo tendremos en ese momento. Los tres pasos de la salvación fueron prometidos por los profetas del Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel 36, 25 al 26, dice la palabra: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí hacemos referencia a la salvación del pecado. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 7, dice la palabra: haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, haciéndose referencia a la salvación de la cautividad. Y en el libro de Isaías, capítulo 25, del 7 al 8, dice la palabra: Dios destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, refiriéndose a la salvación del sufrimiento y la muerte. Cuando estemos ya disfrutando de la presencia del Señor, de la salvación y la vida eterna. Todos los profetas predicaron el mensaje de la salvación, pero las palabras salvación y salvador se mencionan más a menudo en el libro de Isaías que en los otros libros proféticos. Por lo tanto, en el resto de esta lección leeremos el libro de Isaías. Por ejemplo, en Isaías capítulo 12, versículo 2 dice: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. En el libro de Isaías 45:1 dice en cuanto a la salvación de la cautividad: Dios predijo el nombre del hombre que iba a salvar a los judíos. Ciro era el rey de Persia que venció al rey de Babilonia en el año 539 a.C. Ciro luego dio permiso a los judíos para volver a su país. Escribió ese permiso en una tabla de barro que aún existe. Lo que Dios predijo de antemano se cumplió en Isaías 45, del 21 al 22. Cuanto a la salvación del pecado, en Isaías dice la palabra: todos los términos de la tierra significan todas las naciones. Dios desea que todas las naciones encuentren salvación del pecado. Para eso había escogido a una persona, el Mesías, el Cristo, quien sería el Salvador.
tanto de los judíos como de los gentiles, los que no son judíos. En el libro de Isaías, el Mesías tiene el título de siervo de Dios. Por ejemplo, en Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré. Y en Isaías 42:1 dice: traerá justicia a las naciones. Y el versículo 6 dice que será luz de las naciones. Siguiendo en Isaías capítulo 49:6, Dios dice nuevamente a su siervo: te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. En Isaías 42:7 dice la palabra: pero este siervo, es decir, el Mesías, tuvo que sufrir mucho. Y vemos en Isaías 49:7, el profeta ya lo había dicho antes de que sucediera. Lo describe como menospreciado, abominado de las naciones. En Isaías 53 nos cuenta en gran detalle los sufrimientos de Cristo, en uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. Amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente en el nombre de Jesucristo.